Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Bienvenidos a Médico Capitalista. Soy el Dr. José Gregorio Hernández, un médico venezolano de profesión, capitalista por convicción y apasionado de los bienes y raíces. Actualmente estoy viviendo en España. En estos podcasts exploraremos la intersección de la riqueza en nuestras vidas para alcanzar un estilo próspero donde impartirán temas de inversión inmobiliaria y hábitos de vida para lograr la libertad financiera. Médico Capitalista es un podcast creado por un médico enfocado al gremio y a todos en general. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy, donde hablaremos sobre el valor de referencia catastral como impuesto en detrimento para la adquisición de bienes inmuebles en España? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero, pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 37. El valor de referencia catastral como impuesto en detrimento para la adquisición de bienes inmuebles en España. Uno de los problemas clave hoy en día es que la política es una desgracia. La gente buena no entra en el gobierno. Donald Trump. El valor de referencia catastral es desde el 1 de enero del 2022 la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. También del impuesto de sucesiones y donaciones, tal y como está establecido en la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Es así como el contribuyente no pagará impuestos por lo que ha costado el inmueble, sino por su valor de mercado. Y la ley presume que este es el valor de referencia aprobado por la Dirección General de Catastro. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Mi opinión personal siempre será que si de verdad un gobierno deseara ayudar a sus ciudadanos a ser más independientes del Estado, crearía mecanismos para dicha libertad, favoreciendo que los jóvenes puedan acceder a viviendas de más alta calidad, y esto se lograría favoreciendo la inversión y aportando seguridad jurídica a cientos de inversores en el país que crean espacios dignos recuperando inmuebles y sacándolos al mercado inmobiliario. Por el contrario, hace cada vez más cuesta arriba la independencia de los jóvenes y familias que cada día son más dependientes de las ayudas del Estado o subvenciones para llegar a final de mes. De igual manera, afectando a los inversores con cada vez más impuestos que al final repercutirán en el producto y consumidor final, que serán los precios de los alquileres y las viviendas de compraventa, aumentándolos y creando un círculo o espiral donde el único ganador claramente es el Estado. Valores de referencia catastral y valor catastral. Este valor del inmueble será calculado a partir de precios de compraventa de los inmuebles de la localidad. Será debida a la información facilitada por los notarios y registradores, por lo que dice la ley que no habrá necesidad de visitar el inmueble y por tanto tampoco hay que saber el estado de conservación, los materiales empleados, si está reformado o necesita reformas. Por tal motivo, el comprador la adquiere a bajo precio del mercado. Este valor de referencia está determinado por la Dirección General de Catastro. Se basa en la transacción de inmuebles en los notarios y de igual manera en función de las características catastrales de cada propiedad, y se determinará año a año de forma simultánea en todos los municipios de España. En otro sentido, el valor catastral es calculado con base a la ponencia de valores del municipio correspondiente y se suelen tener en cuenta la localización del inmueble, la ubicación dentro de la ciudad, calidad de la construcción, reformas o renovaciones en el edificio. Este valor se actualiza por la ley de presupuestos, aunque no de forma simultánea ni uniforme para todos los municipios. ¡Qué gran diferencia! En contraparte, ambos valores son objetivos. Los dos valoran la vivienda del mismo edificio, con la misma superficie, aunque una de estas esté reformada o no. Esto es decir, que estos dos valores no tienen en cuenta las circunstancias propias de cada inmueble. No importará el estado del inmueble. Esto quiere decir que no importará el estado del inmueble que estamos comprando. Significado del valor de referencia catastral. No es más que el valor mínimo por el que debemos tributar si compramos un inmueble. Pero en cambio, si el comprador al realizar la compra ante notario escritura sobre un valor inferior al del valor de referencia catastral, es de mencionar que la Hacienda Autonómica le obligará a tributar por el valor que indique la valoración de catastro, con una notificación de liquidación y sin la necesidad de verificar el valor del inmueble anteriormente ni acudir
por supuesto, al mismo. Además, podría abrir la posibilidad de que el comprador o contribuyente pueda ser sancionado por declarar sobre el valor escriturado y no tributar sobre el valor de referencia catastral, que es lo que conforme estipula esta nueva ley. ¿Cuáles son las preguntas o dudas sobre el valor de referencia catastral según Ático Jurídico? ¿Ha cambiado el valor de los inmuebles? Hubo una reforma legal por la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude. Lo que hicieron fue modificar la base imponible del ITP, por lo tanto, las reglas han cambiado. Cuando antes el valor de escritura se presumía como cierto y era Hacienda la que debía desvirtuarlo, se hacían reclamaciones y acreditar el valor real. Pero ahora la ley presume que el valor de referencia catastral se corresponde con el mercado y por lo tanto pasará a ser el contribuyente que debe demostrar lo contrario, si no está de acuerdo con el valor de dicho catastro. ¿Qué valor debo tributar a la hora de escriturar un inmueble en notaría? Los contribuyentes o compradores de inmuebles deberán declarar conforme a lo estipulado por el valor de referencia catastral, pudiendo ser penado si lo realiza inferior al valor estipulado por la ley, independiente de monto escriturado. Según esto, es para ayudar a los nuevos compradores jóvenes y emprendedores. Pero no obstante, el valor de la escritura prevalecerá y será la base imponible de tributación del ITP y del impuesto de sucesiones y donaciones, en caso de que sea superior el valor de referencia. Ya podemos adivinar quién será siempre el ganador. Después se preguntan por qué los jóvenes no se pueden independizar o comprar un inmueble. Te lo resumiré de esta forma. Para que una persona pueda comprarse una vivienda en España de 100.000 euros, debe contar con al menos 35.000 euros de ahorro, desglosados, 20% o 20.000 euros para completar el 80% de la hipoteca, 10% en impuestos de transmisiones patrimoniales o IVA, por supuesto, esto depende de cada comunidad, 3% aproximado son gastos de notaría, gestoría y registro, y un 2% de gastos de tasación, seguro de hogar, vida o apertura de cuenta, siempre y cuando consiga un piso de ese precio y que el valor de referencia catastral coincida con el de venta. Entonces la pregunta sería, ¿quién gana con la compra-venta de inmuebles en España? Respóndanselo ustedes mismos. Tributar por debajo del valor de referencia catastral. Si esto ocurre por parte del contribuyente y en tal caso del que el valor de referencia esté estipulado por catastro, ya no será necesario iniciar un procedimiento de comprobación de valores. En este lugar, la administración iniciará previsiblemente un procedimiento de verificación de los datos del contribuyente y lo obligará a tributar por el valor de referencia catastral e incluso puede existir también un expediente sancionador. Es de saber que la liquidación que se dicte podrá ser recurrida, siendo esta una de las vías para impugnar dicho valor de referencia. En otro sentido, si el inmueble no tiene estipulado el valor de referencia, deberemos declarar o tributar sobre el valor de escritura. Y si la administración no está de acuerdo con el valor declarado, será ella quien deba acreditar que el valor del inmueble no corresponde con el valor de mercado. Nos surge otra pregunta. ¿Puedo probar que el valor de referencia catastral no corresponde con el valor de mercado? Para este fin, los contribuyentes pueden emplear cualquier medio de prueba admisible en derecho, siendo posible aportar la tasación del inmueble que demuestre dicho valor escriturado, pero esto tendrá un coste y por ende para los contribuyentes que la deuda no es elevada, a veces podría ser no justificada hacer dichas comprobaciones por los gastos asociados. ¿Creen que es justo para los contribuyentes esto? Por consiguiente, las personas que compren un inmueble en malas condiciones o que ameriten muchas reformas y o actualizaciones podrán presentar las fotografías del inmueble y aportar un acta notarial que justifique el estado real del inmueble en este momento antes de la reforma para poder probar lo que dicen. Además, los inversores podrían aportar otras pruebas que poco a poco podrían crear jurisprudencia que identifique las pruebas válidas y no válidas para reclamar el valor de referencia catastral a Hacienda. ¿Cuáles serían las vías para recurrir el valor de referencia catastral? La ley del ITP y del impuesto de sucesiones y donaciones en su nueva redacción prevé dos formas de impugnar el valor de referencia catastral. Número 1. El inversor considerará tributar conforme al valor de referencia catastral y posterior solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de ese ingreso. Número 2. Supondrá tributar sobre el valor de escritura siendo este inferior al de referencia catastral y posterior recurrir la liquidación que se notifique, pero sabiendo que dicha liquidación vendría con intereses de demora, siendo incluso posible una sanción impositiva para dicho contribuyente, mermando así su poder adquisitivo. Pero cabe mencionar que seremos nosotros como contribuyentes quienes debamos demostrar y acreditar que el valor de referencia catastral no es el correspondiente del mercado actual. El contribuyente deberá aportar una tasación pericial realizada por un técnico para argumentar la diferencia del valor de referencia catastral.
no es el mismo que el valor de mercado. Cuando el valor de referencia catastral no sea correcto, se puede impugnar siempre que el contribuyente aporte una tasación pericial contradictoria, quien puede argumentar por diferentes razones que el valor es contrario al mercado inmobiliario. Por consiguiente, para poder conocer dicho valor de referencia catastral, debemos acudir a la página web de Catastro, en su apartado donde podremos acceder a la referencia catastral y así posterior con tus datos personales, DNI y número de soporte o firma digital, obtendrás un certificado con el valor de referencia catastral y allí información del coste estipulado del inmueble, según Catastro, para decidir si compras o no dicho inmueble. ¿Qué cosas? Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de las inversiones inmobiliarias para guiarnos en el camino de nuestras inversiones. En este podcast hablamos del valor de referencia catastral, que fue incluido desde el 1 de enero del año 2022. Ha confundido a miles de compradores de inmuebles que al realizar la compra les llegó a los meses un sobre con una reclamación de pagos de tasas de ITP por la compra del piso, y de igual manera ha mermado la compra de inmuebles a otras personas que deseen independizarse en vista de que no les compensará o no tienen el capital suficiente para afrontar los costos del ITP por valor de referencia catastral y la reforma del inmueble juntas. Mi opinión personal es un despropósito. Si de verdad quieren incentivar la compra de inmuebles en los españoles, deberían suprimir al menos el pago de ITP a los jóvenes o familias para sus viviendas o su primera vivienda que puedan independizarse, y sobre todo aumentar la seguridad jurídica a los inversores que con todo su esfuerzo y dedicación colocan inmuebles en el mercado. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Recuerda que puedes dejar comentarios o sugerir nuevos temas a tratar. Hasta la próxima.